Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos utilizando aquí en el púlpito una mascarilla de cristal. Por eso no estoy con la mascarilla ahora, ni el hermano que dirigió tampoco. Entonces, además de la distancia que tenemos desde usted hacia ustedes, también tenemos esta gran mascarilla que nos ayuda a cuidarlos y a cuidarnos. Vamos a leer en el versículo 4, Daniel capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos implorarte en esta mañana que tú nos bendigas con tu palabra, con tu presencia, que tu espíritu se pase para salvación de los pecadores, pero también para convicción de nuestra realidad social y para que actuemos de acuerdo a tu palabra. Visítanos en esta mañana y en todo el culto, adoración que llevaremos delante de ti en todo este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es un llamado a nuestras autoridades a practicar la integridad. Hemos estado trayendo algunas enseñanzas a la iglesia con referencia al voto, a la importancia de votar en estos días, lo que eso representa, nuestra responsabilidad como dominicanos, como en nuestro caso, así la responsabilidad de cada persona donde le ha tocado nacer. Sin embargo, queremos también meditar en el llamado que nuestras autoridades tienen a practicar la integridad y a su vez el llamado que tienen nuestras futuras generaciones a practicar esa integridad. Queremos que esto sirva de preparación tanto para nosotros como también para nuestros jóvenes que mañana serán nuestros futuros líderes. Todos los jovencitos que están aquí sentados, menores de 40 años, serán la futura generación de líderes en nuestra nación. Y queremos también que ustedes se conecten con este pasaje de las Escrituras. Dios ha llamado a todo hombre, y de manera específica a nuestras autoridades, a actuar con integridad, con equidad, con justicia delante de Dios y también delante de los hombres. Dicen que la historia es la narración de los sucesos pasados, tenidos por verdaderos. La historia que nuestros niños y jóvenes estudian, que nosotros mismos recordamos, hechos verídicos que pueden ser hurgados en muchas partes y que se pueden encontrar evidencias, no son útiles para el presente. No son útiles porque a través de esos hechos verídicos nosotros podemos aprender reglas de conductas para el presente. En muchos casos para no cometer los mismos errores y en otros casos para repetir los buenos actos, los actos heroicos, los actos dignos de ser recordados. Y quiero hacer un llamado en esta mañana a nuestras autoridades a practicar la integridad, poniendo delante de nosotros el ejemplo digno de la historia de un hombre de Estado. Y ese hombre es Daniel, un hombre que trabajó y sirvió a reyes, era un hombre de Estado, un hombre que estaba delante de autoridades que en la antigüedad no eran su pueblo, sin embargo él sirvió con gran integridad, como dice este pasaje. Cuando sus enemigos examinaron dónde él fallaba, sus propios enemigos tuvieron que reconocer esto. No hallaron falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. De Daniel
Se dice que fue un hombre fiel, un hombre digno en su trabajo. Recuérdense que estos hombres lo evaluaron desde el punto de vista de su oficio, de su servicio. Y cuando evaluaron su servicio, dijeron, por aquí no vamos a poder hacer nada. Es un hombre fiel, un hombre digno, un hombre equitativo. Y la palabra integridad, para que partamos de allí, viene del latín intacto y puro. Esa es su raíz. Algo que es intacto, algo que permanece sin, que no se ha roto, que no ha perdido ninguna de sus partes, algo que es completo en todas sus partes. Se dice de una persona íntegra que es recta, que es proba, intachable, describiéndose así que no es hipócrita, dice una cosa y procura cumplir con su palabra, y cuando no puede hablar a la persona y decir, mira, yo he fallado, he faltado en esto, perdóname, voy a tratar de responderte el asunto. No estamos hablando de una persona que no es pecadora, peca, falla, sin embargo, procura ser recta e intachable en sus actos. Alguien que es totalmente consistente con lo que cree. Es decir, trata de vivir, procura vivir a la altura de lo que cree, con sus debilidades, con sus luchas, pero procura ser fiel. Y eso nos dice, amados hermanos, que cualquiera de nosotros debe de ser y puede ser una persona íntegra. Cuando usted dice que va a llegar a un lugar, todo el mundo debe de esperar que usted esté ahí. Cuando usted dice que va a hacer algo, todo el mundo debe de esperar que usted haga eso. Y eso es integridad. No es que es una medida imposible de alcanzar, sino que es posible cuando nosotros no tenemos una doble cara, un doble sentir, donde expresamos algo y hacemos otra cosa, donde alguien me dice, arréglame esto, y yo le robo piezas, le quito piezas y luego le digo, hay que invertir más. Eso no es integridad. Y eso lo podemos ver en cualquier área del negocio, de trabajo, de servicio. Una persona íntegra, usted le entrega algo y se lo va a devolver completo, según lo que usted pidió o según lo que pactaron. Eso es integridad. Entonces nosotros queremos que nuestra generación, incluyéndonos nosotros mismos, seamos íntegros. Que nuestras autoridades sean íntegras. El íntegro es aquel que no está dividido en su corazón. Se mantiene siendo el mismo, es la misma persona, aquí o en cualquier otro lugar. Es la misma persona, sin mancha, que vive haciendo las cosas de acuerdo a las convicciones que tiene. Él no cree algo, él vive así. Él cree algo, él vive de esa manera. Procurando actuar con equidad, con justicia, no cambiando por conveniencia, por favoritismo o por temor. No cambiando por conveniencia, por soborno, por dinero por debajo de la mesa, por favoritismo, porque va a recibir algún beneficio en cualquier índole de bienes o de ayudas, o por temor. Las Escrituras hablan del creyente como un hombre íntegro, alguien que aunque ha prometido algo y no le convenía, cumple así su palabra. Una persona íntegra. Y quiero pedirle que examinemos ahora algunas características en este hombre de Dios con muchas debilidades, con muchas flaquezas, pero que en su servicio a los reyes de aquella antigüedad fue íntegro. Cumplía su palabra. Quiero que veamos en primer lugar que para ser íntegros debemos conocer al Dios verdadero. Para ser íntegros debemos conocer en primer lugar al Dios verdadero. Usted va a Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel no quería contaminarse? ¿Porque él era mejor que los demás? No, porque él tenía conceptos claros, una idea clara de lo que demandaba su Dios.
Él conocía a Jehová de los ejércitos. Él conocía a Dios y conocía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le enseñaba a no servir a ningún ídolo, sino al único Dios. La palabra de Dios le enseñaba a no contaminarse con las impurezas de los idólatras. Recuerden que los babilonios tomaban sus alimentos y lo ofrecían a sus ídolos. Y Daniel tenía conocimiento de eso. Daniel, con conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento de quién es su Dios, tomó una decisión. Yo no me voy a contaminar porque mi Dios dice tal cosa, porque mi Dios es santo, porque hay un solo Dios, todo lo demás es mentira. Esos ídolos no son nada. Fue el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, lo que llevó a Daniel a decir no a participar del mal, de la maldad de otros. Daniel 1:8 nos habla del conocimiento previo que él poseía. Conocimiento previo que él poseía. Él no tenía que decir ahí, no, porque la ley de Jehová dice tal cosa. Estaba hablando con unos impíos, no babilonios, que no conocían nada de la ley de Dios. Ahora, esos impíos, esos babilonios, conocerían la santidad del Dios de Daniel a través de Daniel. Conocerían la santidad del pueblo de Dios a través de la santidad de Daniel mismo, del hombre de Dios. El conocimiento verdadero de Dios, del Dios de las Escrituras, te hará, si fuera necesario, desechar la comida de los reyes, como le sucedió a Daniel. Recuérdense que la comida que le estaban ofreciendo a Daniel era la comida que el rey de Babilonia comía, por cuanto le estaban preparando para que fueran de los sabios que servían al rey. Entonces los babilonios entendían que darle la mejor comida, la comida del rey, obviamente, se preparaba bien estos hombres. Sin embargo, la verdad, el conocimiento del Dios santo y todopoderoso, le decía a Daniel, esa comida que el rey come no sirve. No te la comas. La comida de un rey, la comida de cualquier rey, de cualquier príncipe, de cualquier presidente, que no sea conforme a la palabra de Dios, queridos hermanos, usted puede desecharla. Deséchela. Puede ser lo que sea, lo mejor de los alimentos, pero si no es conforme a lo que Dios demanda en su palabra, en paz, deséchela. Así lo hizo Daniel. Sus placeres, sus riquezas, lo que sea que un rey, que un líder, quien sea te ofrezca, que no sea según la voluntad de Dios, que no sea algo justo, bueno y correcto, puedes desecharlo en paz. Puedes desecharlo en paz. Así se guardó Daniel, por el conocimiento que tenía de su Dios, por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Desechó aquello que podía hacerlo impuro. Cuando el hombre es gobernado por el conocimiento de su Dios, este hombre va a actuar diferente a todos los hombres. Y esto es un elemento de integridad. Usted quiere realmente ser un líder íntegro, un líder que se guarde del mal del cual la mayoría practica. Tienes que conocer a Dios. El estándar de Dios, la medida de Dios, es más alta que cualquier medida de cualquier hombre. Y su cultura, y sus deseos, y sus principios. Daniel capítulo 3, si me acompañan rápidamente allí, versículo 17, nos dice la palabra. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Observen esto. ¿Qué conocimiento tenían estos jóvenes de Dios? Que era tan poderoso que lo podía librar hasta del fuego. Tan poderoso que podía librarlo de la mano del hombre más poderoso en el mundo en ese momento, el rey de Babilonia. Miren el conocimiento que tenían de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo,
tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué conocimiento tenía de la santidad Daniel? ¿Qué conocimiento tenía él de quién era Dios y cómo iba a juzgar? ¿Y cómo posiblemente el rey de Babilonia podía librarse del juicio de Dios? Redime tu impiedad. Cúbrela con santidad, tu impiedad. Cúbrela con bondad. Cúbrela yendo a Dios. ¿Qué conocimiento tenía este hombre? Daniel no recibió una revelación del cielo que le decía, Dios ahora manda que se aparte de su pecado. No, eso estaba en la ley de Dios. Eso estaba en la palabra de Dios. Y Daniel tenía un conocimiento previo de esa palabra de Dios y de ese Dios santo, tan santo, que aún a los reyes les haría comer el polvo si no se humillaban delante de él. A los reyes. Lo que después sucedió con Nabucodonosor. Lo puso a comer hierba. Pues si usted sigue leyendo más adelante, Daniel capítulo 5, versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué conocimiento tenía de Dios? Esos ídolos a los cuales tú adoras no son nada, son piedra, son oro, son objetos insípidos. Pero al Dios en cuya mano está tu vida, no honraste. ¿Qué Dios es el que tiene en esta mente? ¿Qué Dios es el que él conoce? Ese conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento del Dios verdadero, llevó a Daniel a ser un líder por encima de la altura de todos los que estaban alrededor de él, aún del rey al que él servía. Aún del rey al que él servía. Daniel cuestionó a ese rey Belsasar. Daniel amonestó a Nabucodonosor y lo mandó a redimir su pecado. Daniel le dijo a aquel hombre, no me voy a contaminar ni con la comida del rey. ¿Y por qué? Porque el gran Dios que conocía a Daniel, el gran Dios que se revela en la creación y en los cielos, en la tierra, en el mar, era el único Dios verdadero. Y ese conocimiento llenaba todo el servicio y vida de Daniel. Todo lo que él hacía estaba permeado por el conocimiento de su Dios. Él cuestionó a los reyes, sus leyes, su estilo de vida, porque la palabra de Dios en la mano de un hombre, aún el más humilde, le da autoridad para cuestionar al presidente, a las cámaras y a toda su generación. La palabra de Dios nos da esa autoridad. El político cristiano William Wilberforce cuestionó la esclavitud en Inglaterra en sus tiempos. Y después de una lucha en el parlamento donde él servía, trabajando allí, la cual duró 26 años, el 31 de julio de 1838, por su esfuerzo y trabajo, la esclavitud en Inglaterra fue abolida. ¿Y qué lo llevó a él? ¿Qué lo convenció a él de que algo que era normal, común, tener esclavos, 2 y 3 esclavos, algo que todo el mundo hacía, desde el más pequeño hasta el más grande, qué lo convenció a él de que eso estaba mal? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo hombre es creado a imagen de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso trastornó la palabra de Dios. No Wilberforce. La palabra de Dios transformó a todo un imperio, el imperio británico. Queridos hermanos, el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, el conocimiento de su palabra,
nos prepara para ser líderes. Y yo exhorto a nuestros líderes a que busquen a Cristo, a que se arrepientan de su pecado, a que dejen su maldad y se conviertan de sus ídolos de palo, de sus ídolos de oro y bronce, al Creador, al Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que naciera de una virgen, para que muriera por nuestros pecados y para que resucitara al tercer día, para así con su obra darnos vida y perdón de pecados. Hago este llamado a nuestros líderes. Crean en el Dios verdadero y estarán listos para ser líderes a la altura del llamado que Dios les ha hecho. Pero en segundo lugar, para ser líderes íntegros, debemos usar los límites que Dios pone. Dios pone límites. Daniel capítulo 1, vamos allí por favor, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Daniel fue íntegro. Daniel fue un hombre de estado que vivió como servidor a diferentes reyes del imperio babilónico y medo-persa. Sin embargo, él, aunque era un servidor público, un líder en estas naciones, tenía un límite, tenía límites. Había cosas que Daniel no podía hacer. Como aquí dijo claramente, no me contamines. Yo quiero mantenerme íntegro delante de mi Dios. No me contamines. Daniel sirvió a dos pueblos muy antiguos, ordenados por sátrapas o servidores para recoger los impuestos y proteger los intereses del rey. Y Daniel vino a ser uno de estos servidores durante varios reinados consecutivos, casi unos 40 o 50 años de servicios, entre aproximadamente unos 10 reyes, tanto babilónicos como medopersas. Y para Daniel llegar a tener muchos años de servicio público, implicó el tener límites en su vida. ¿Cuáles fueron esos límites? Quiero ir a una porción de varias porciones de las Escrituras que nos arrojan un poquito más de luz. Romanos capítulo 13, lo estuvimos estudiando la semana pasada. Romanos capítulo 13, versículo 2 al 4. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Observen que una de las cosas que lo llevó a Daniel a ser un buen líder fue el límite de oponerse a las autoridades. Fue el límite de hacer lo malo. Ese era su límite. Él no se oponía a lo que Dios establecía. Y observen y recuerden que autoridad, hemos visto en otros mensajes, que no nos referimos a autoridad simplemente a la persona. Nos estamos refiriendo a las leyes. Las leyes son autoridad. ¿Por qué yo respeto a un médico, a un militar, a un policía, a un senador, a mi presidente? ¿Por qué lo respeto? ¿Porque yo voté por él? No. Porque son las leyes. Son los hombres establecidos por Dios. A través de las leyes. A través de las leyes. Autoridad aquí no solamente son personas, son las leyes que Dios ha establecido. Una de las cosas que tuvo Daniel siempre claro en su mente fue nunca oponerse a la ley de Dios. Nunca oponerse a la ley dada por las leyes justas dadas por las autoridades. Nunca oponerse a sus reyes, a sus esposos, a sus maestros, autoridades. No se opuso de forma tal que infringiera la ley, pero también él se limitó a hacer lo malo.
él no procuraba hacer el mal. Él tenía límites. Y de ahí la contaminación. La parte de la contaminación era algo en cuanto a su relación con Dios. Sin embargo, también Dios nos llama a no contaminarnos, no solamente en cuanto a algo espiritual, sino también a algo legal, algo oficial. Como nos dice Romanos capítulo 13, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es infringir la ley. Infringir la ley de Dios, obviamente. Sin embargo, el pecar contra nuestras autoridades, según la ley de Dios, es pecado. Romanos capítulo 3. El pecar haciendo lo malo, recibiendo soborno, el pecar robándole al pobre, el pecar no amando a mi prójimo, amados hermanos, todo lo que sea servicio o trabajo u alguna otra cosa que demos a los demás que no sea conforme a la justicia, conforme a la equidad, es pecado. Porque así lo demanda la ley de Dios. Dios demanda que actuemos con equidad y justicia. Y cuando no lo hacemos, es pecado. Es tanto pecado como aquel que va por la calle y ve que a alguien se le cayó la cartera y la toma y se la mete en el bolsillo, como aquel que hace una ley en el Senado para ganarse millones y millones de dólares. Es el mismo pecado, robo. Solamente que uno fue planificado y otro fue ocasional. Pero sigue siendo lo mismo, robo. El pecado es infracción de la ley. Y usted toma eso y lo enfrasca allí. Entonces usted verá qué aplicativo está para toda situación, aún para el servicio público. Más aún para el servicio público. Daniel decía no a pecar o infringir la ley. No a hacer pecar a otros o hacer que otros infrinjan la ley. Decir no a aquello que tenga apariencia de pecado o de infracción de la ley. Daniel decía no. Daniel decía no. Eso nos pondrá límites. Esos son nuestros límites. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, en cualquier circunstancia tiene esos límites, la de no infringir la ley, la de no pecar, tendremos un ambiente de paz, seguridad, respeto mutuo. Porque yo voy a respetar el patio de mi vecino, porque yo amo a ese vecino como me manda la palabra de Dios. Y yo respeto a mi vecino. Y yo cuido a mi vecino como me manda la palabra de Dios. Y por eso yo no voy a echar cuando el vecino no esté basura. Eso es pecado. Eso no es amor al prójimo. Infringir la ley es pecado. Igualmente cuando nuestras autoridades aprueban cosas en el Senado o en cualquier área donde no toma en cuenta el bienestar común de la nación, sino sus intereses propios, eso es pecado, se llama egoísmo. Eso es pecado. Porque usted prometió servir a la nación, no servirse de la nación, que son dos cosas completamente diferentes. Por eso Daniel pudo avanzar como un líder, crecer como un líder íntegro, porque decía, no me voy a contaminar infringiendo la ley. No me voy a contaminar participando de la infracción de otros. No me voy a contaminar ni siquiera con lo que tuviera apariencia. Cuando sus propios enemigos examinaron a Daniel, en Daniel capítulo 6 que leímos hace unos minutos, no pudieron hallar ocasión alguna o falta. No la hallaron, sus enemigos. Porque él era fiel. Ningún vicio, ninguna falta. Esos límites, el no pecar, el no desobedecer, el ser fiel, cuando sus enemigos lo examinaron,
lo adornaron, lo embellecieron, lo hicieron verse como lo que era, un líder equilibrado, equitativo. Así es como Daniel mantuvo su identidad como hijo de Dios. No perdió su identidad como hijo de Dios, que ese es el problema de muchos en el día de hoy. Muchos aún piensan o no saben siquiera si son cristianos. ¿Y por qué? Porque viven una vida sin integridad. Dicen una cosa con sus palabras, pero por abajo, por detrás, le serruchan el palo al otro, destruyen la vida de otros, murmuran a otros, maldicen a otros, le roban a otros. Yo soy cristiano y soy mecánico, pero el carro que caiga en mis manos me va a hacer rico. Le voy a sacar todo lo que yo pueda. ¿Eso es integridad? No, eso no es integridad. Yo soy albañil, yo soy médico, yo soy abogado. ¡Ay de que caiga en mi mano! Mi objetivo no es ser íntegro, es hacerme rico, porque yo amo las riquezas como dé lugar. Eso es así por falta de integridad. Queridos y amados hermanos, si tú eres un hombre íntegro, tu identidad como hijo de Dios se va a fortalecer. Porque tus hechos apoyarán tus palabras. Serás un hombre íntegro delante de los demás. Si tienes el pecado como límite, es así como nuestros gobernantes, teniendo el pecado como límite, podrán ser hombres íntegros, justos, equitativos. Y para esto no hay varita mágica. No hay varita mágica. Usted puede ver todas las películas que usted quiera y de un ladrón, una persona que acababa con todo, como salen esas películas, de un momento a otro se convierte en una persona justa y responsable. No, eso no es así. Eso no es así. Que Dios nos conceda, amados hermanos, poder meditar en nuestras almas. Necesitamos, queridos hermanos, ser hombres y mujeres íntegros. Pero eso implica tener límites. Quiero dar una nota de balance en este sentido. Cuando me refiero a tener límites, muchas personas piensan que el tener límites es algo malo. En un sentido sí. Por ejemplo, si usted es una persona que no sabe leer, usted no se puede poner el límite de su edad para no aprender a leer. Ahí estamos de acuerdo, ahí no debe haber límite. Usted quiere ser un emprendedor, un negociante, usted quiere salir de su empleo y lograr cosas nuevas, no se ponga límite en ese sentido, es decir, de sus objetivos en la vida. Ahora, en cualquier área de la vida, usted tiene que poner un paro al pecado. Ahí hay que tener límites. Porque lo contrario, entre usted y otros hombres inescrupulosos, sin convicciones, sin el conocimiento de Dios, entre usted y esa persona no habrá diferencia. Todo el mundo está buscando un mecánico responsable. Alguien que le pinte el carro y que se lo haga bien. Todo el mundo está buscando a alguien simplemente íntegro. Queremos gente íntegra. Yo quiero un abogado íntegro. Yo quiero un comerciante íntegro. Yo quiero alguien que me arregle este abanico y que no me engañe. Eso es lo que yo quiero, que no me engañe. ¿Sabes lo que estamos pidiendo? Alguien que cumpla su palabra. Alguien que te diga, cuesta tanto, ese es el precio, y si hay alguna diferencia te lo explique y te dé evidencia. Eso es lo que queremos. Pero cuán difícil, qué difícil es hallarlo. Pero qué más difícil es nosotros mismos ser íntegros. Nosotros, mire, se nos hace difícil. ¿Cuántas mentiritas se nos salen? Muchas. ¿Cuántas cosas decimos por quedar bien? Muchas. Falta de integridad. Y eso debilita nuestra fe. Debilita nuestro amor. Debilita nuestra comunión con el Señor.
nos debilita en todos los sentidos. Queridos hermanos, a ti te conviene, para ser un cristiano más fuerte en su piedad, en su relación con el Señor, que nunca dude de su salvación, te conviene ser un hombre íntegro, que conozca a su Dios en primer lugar, de manera personal, que conozca su palabra correctamente y que tenga límites. El límite del pecado. Vamos a hacer esto. No, yo no hago eso. Vamos a ver esto. No, yo no veo eso. Yo no lo veo. No, yo no. Ah, tú eres más santo que todo el mundo. No, yo soy un pecador igual que tú. Pero yo tengo límites. Yo tengo límites. Que van a hacerme un hombre íntegro. Y que me sostendrán cuando los demás vengan a evaluarme. Ah, tú eres comerciante. Déjame ver tu negocio. Préstame tu libro de contabilidad. ¿Cuál? Hay un solo libro. ¿Cómo que cuál? ¿Tú tienes 2 libros? Falta de integridad. Es un solo libro. De ahí tiene que estar registrado todo. Perdón si me estoy equivocando en lo contable. Es un solo, la ley es una sola ley. Queridos hermanos, ya se me fue el tiempo. Sin embargo, que el Señor nos conceda el poder evaluarnos, nuestras autoridades, nosotros, esta generación que se está levantando, necesita entender que para poder llegar a ser líderes excelentes, que puedan ser evaluados hasta por los enemigos, y ser hallados fieles, necesitamos ser íntegros. Y aunque nadie lo sea, usted puede serlo. Porque el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, te hará un hombre íntegro. El conocimiento de la verdad te hará íntegro de la palabra de Dios. El conocimiento de que solamente en Cristo y solamente en Cristo hay perdón de pecados, te hará libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero también el conocimiento de la verdad, de su palabra, te dirá, no, eso no te conviene. No, esa muchacha no es la correcta. No, ese muchacho no es el correcto. No, ese negocio no está bien. Pero voy a ganar millones. Pero voy a ganar miles. Me prometieron el mundo, las estrellas. Si no es justo delante de Dios, tampoco lo será delante de los hombres. Sé íntegro. Sé íntegro aunque sea vendiendo China. Sé íntegro. Y cuando el Señor en su misericordia saque a la luz tu pecado, porque no has sido íntegro, arrepiéntete, confiesa tu pecado, paga tu deuda y retoma tu vida de integridad. Retómala. Arrepiéntete de tu pecado. Hermano, tú me quedaste mal, tú me dijiste tal cosa. Arrepiéntete. Pídele perdón a ese hermano y págale lo que le debes. Y entonces, reinsértate a continuar una vida de integridad. Que Dios nos conceda poder encontrar en Cristo el inicio de esa vida, porque hemos conocido al Dios verdadero. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos implorarte que tú nos ayudes y nos des gracia para poder, Señor, honrarte, adorarte y alabarte con humildad, con sencillez, que son elementos claros de una vida íntegra, una vida que no procura el aplauso de los hombres, sino una vida de un hombre y una mujer que conocen tu verdad y que buscan lo que tú buscas, que aman lo que tú amas. Haz de esta iglesia y de todos nuestros líderes en nuestra nación hombres y mujeres íntegros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.